One Story, 77. Jesucristo, parte 3. Los 4 Evangelios. La historia del reino de Dios continúa, la historia de Jesús. Dios vino para salvar a su pueblo. A aquellos que preguntaron, ¿en qué nos has amado?, Él respondió. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vino en ese amor, como el Hijo unigénito, Jesucristo. Él era el Rey de Reyes, y sin embargo vino como el más humilde, nacido en un pesebre, acostado en un comedero. Entró en Jerusalén no sobre un majestuoso corcel, sino montado en un burrito joven. Y murió de la manera más humillante, en una cruz. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado fue predicado tanto por Juan el Bautista como por Jesús. Es a través del arrepentimiento que el reino de Dios se acerca. Pero debemos entender algo, la humanidad pecadora no puede arrepentirse por sí sola. Primero debe venir la elección de Dios, su gracia. Solo cuando su gracia llega puede haber arrepentimiento, y solo entonces puede haber fe. Por medio de esa fe llegamos a conocer a Dios. Y los que nacen de Dios habitan en el reino de Dios. Los que nacen de Dios llevan el reino de Dios en su corazón. Aunque el reino de Dios aún no está completo en este mundo, cuando Jesús, quien murió en la cruz y resucitó, regrese, disfrutaremos finalmente la plenitud de ese reino perfecto. A menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El Evangelio de Juan deja clara su finalidad. Jesús hizo muchas otras señales, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Así, el Evangelio nos presenta la obra salvadora de Jesús, el Hijo de Dios. Primero, conocemos a Nicodemo. Nicodemo era fariseo, líder religioso judío, miembro del Sanedrín. Era un político, un erudito, y un ejemplo raro de alguien con nombre griego, señal de riqueza y educación. Era un hombre respetado moralmente. Y aún así, este hombre aparentemente completo buscó a Jesús de noche, buscando respuestas sobre el nuevo nacimiento. Más adelante, el mismo Nicodemo que vino en secreto defendería públicamente a Jesús ante el Sanedrín. Y después de la muerte de Jesús, llevaría unas 75 libras de mirra y aloes, una cantidad digna de un entierro real. Había nacido de nuevo. El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. En contraste con Nicodemo, encontramos en el Evangelio de Juan a la mujer samaritana. Era despreciada y rechazada, tanto por los judíos como, probablemente, por su propio pueblo. Era una mujer sin educación, marginada socialmente y quebrantada moralmente. Antes de encontrarse con Jesús, su vida estaba llena de confusión, vacío y oscuridad. Había tenido 5 maridos, y el 6.º hombre con quien estaba no era su esposo. Pero ninguno de ellos pudo llenar el vacío de su alma. Jesús le dijo: El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y ella encontró a Jesús, lo encontró verdaderamente. Había ido al pozo en la hora más calurosa del día para evitar a los demás, pero después de encontrarse con el Mesías, dejó su cántaro y corrió a decir a aquellos mismos que la habían rechazado: Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella fue salvada. Él proclamó el reino de Dios. Jesús dijo: Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El centro de su predicación siempre fue el Evangelio y el reino de Dios. Predicó de ciudad en ciudad, habló de la gran cosecha, envió a los 12, advirtió sobre el juicio que vendría a los no arrepentidos, y enseñó que el reino pertenece a quienes lo toman con determinación, que está dentro de nosotros, y que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él sanó toda enfermedad y toda debilidad. El ministerio público de Jesús tuvo 3 aspectos principales:
predicar el reino de Dios, enseñar el reino de Dios y sanar toda enfermedad y debilidad. Sanó toda enfermedad y toda dolencia. Sanó al hombre con espíritu impuro en la sinagoga, al hombre con lepra, al siervo paralítico del centurión, a la suegra de Pedro que tenía fiebre, al endemoniado de Gerasa, al paralítico y a la hija muerta de Jairo. Sanó a la mujer que sufrió hemorragias durante 12 años, dio vista a los ciegos, y expulsó demonios de un hombre mudo. Sanó al hombre de la mano seca, resucitó al hijo de la viuda de Naín, sanó a la hija de la mujer cananea, al sordo y tartamudo, al ciego de Betsaida y al muchacho endemoniado. Sanó a la mujer encorvada que llevaba 18 años enferma, al hombre hidrópico, a los 10 leprosos, al hijo del oficial real que estaba a punto de morir, al hombre que llevaba 38 años enfermo, al ciego de nacimiento, y resucitó a Lázaro. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús citó el Antiguo Testamento. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y añadió: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La misericordia que Dios desea, y los pecadores que Jesús vino a llamar, son uno y lo mismo. El Dios Santo y Todopoderoso, quien existe en perfecta plenitud, vino a buscar a los que no tenían valor, a los tan corrompidos que no podían hacer otra cosa que pecar. Eso es misericordia. Eso es gracia. Y ese es Jesús, quien vino a buscar y salvar a los pecadores. Cualquier persona en este mundo, sea quien sea, necesita al Salvador Jesús, porque todos han pecado. De la misma manera, los sacrificios y los justos mencionados aquí están alineados. Dios permitió los sacrificios como señales que apuntaban al Mesías venidero, no como medios para que los humanos pecadores exhibieran su propio mérito. Pero el pueblo se aferró a los rituales y sacrificios sin corazón, acumulando su propia justicia. Jesús llama justos a esas personas, no porque fueran justos ante Dios, sino porque no veían su necesidad de Dios, creyendo que podían vivir sin Él. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Después de un debate con los fariseos sobre el sábado, Jesús declaró: El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es decir, Jesús mismo es el sábado. En el Antiguo Testamento, Dios mandó a los israelitas recordar y guardar el sábado. Pero nunca se trató del día en sí. Lo que importaba era recordar a Dios a través de ese día. Lo mismo ocurre con las festividades. Las fiestas no eran el fin en sí mismas, eran oportunidades para recordar a Dios y anunciar a Cristo. Por eso Pablo dice: Ustedes están observando días, meses, estaciones y años. Temo por ustedes. Jesús, el Señor del sábado, vino en la plenitud de Dios para cargar con la plenitud del pecado, para que podamos volver a recordar a Dios, vivir como su pueblo, y caminar en una relación restaurada con Él. Cargó la cruz con ese propósito. No se dará otra señal sino la del profeta Jonás. La razón por la cual Jesús vino al mundo es clara. El ángel del Señor le dijo a José: Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús mismo dijo: El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y yo no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Sin embargo, los escribas y fariseos, y con ellos los judíos, continuaban pidiendo una señal. Debían encontrar a Dios en su corazón, en su espíritu, en su propio ser. Pero en cambio, querían verlo con sus ojos, buscaban espectáculo, entretenimiento. Pero la gracia nunca se otorga por señales externas. El Antiguo Testamento nos lo muestra una y otra vez. Incluso después de las 10 plagas en Egipto, el cruce del Mar Rojo, las columnas de nube y fuego, el maná del cielo, el cruce del Jordán, después de que el fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio de Elías y el pueblo gritó:
El Señor es Dios. Aún así, no regresaron a Él. Dios usó señal tras señal para anunciar la venida del Mesías. Pero para ellos, solo fueron milagros pasajeros. Se asombraban, pero no se arrepentían. A menos que Dios irrumpe en nuestro corazón y nos reclame como suyos, nadie podrá ver jamás una señal verdadera como lo que realmente es. La señal más grande, el verdadero milagro, es este, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. El estado final de esa persona es peor que el primero. A través de una de sus parábolas, Jesús enseñó que limpiar el corazón no es suficiente, también debe ser llenado y mantenerse lleno. Dijo: cuando un espíritu impuro sale de una persona, vaga por lugares áridos. Luego dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y en orden. El espíritu regresa, esta vez trayendo consigo otros 7 espíritus más malvados, y se instalan allí. El estado final de aquella persona resulta peor que el primero. Sí, debemos vaciarnos. Pero no podemos llenar ese vacío con nuestro propio celo o justicia propia. Debe ser llenado con la palabra de Dios. Nada más servirá. Y más que llenarlo una sola vez, debemos mantenerlo lleno, cada día. Así como el maná era dado diariamente en el desierto, nosotros vivimos no de la gracia de ayer, sino de la gracia fresca de cada día. Vaciarse es difícil. Limpiar y restaurar es aún más difícil. Pero mantener lleno lo que ya ha sido llenado es lo más difícil de todo. El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, hermana y madre. Jesús redefinió las relaciones. Al experto en la ley que intentó justificarse preguntando, ¿y quién es mi prójimo?, Jesús le mostró que el verdadero necesitado no era el hombre atacado por los ladrones, sino el propio maestro de la ley, lleno de autosuficiencia. De la misma manera, Jesús redefinió enemigo. El verdadero enemigo no es la persona que nos hiere, es el pecado dentro de nosotros que se niega a perdonar. Como dijo Pablo, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Jesús dijo claramente: el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No estaba negando el valor de los lazos de sangre. Pablo también dijo: si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El punto es este: todas las relaciones entre el pueblo de Dios deben estar arraigadas en Dios. Toda relación, excepto la que tienes directamente con Dios, es un prójimo. Sin Dios, incluso las relaciones familiares pueden convertirse en enemistades. Pero cuando las relaciones están arraigadas en Dios, podemos amar y perdonar como Él ama y perdona. Por tanto, manténganse despiertos y estén preparados. A medida que Jesús se acercaba al final de su ministerio terrenal, cuando su muerte ya estaba próxima, repetidamente dijo: velen, estén preparados. Incluso sobre el fin de los tiempos, dijo: estén alerta. Manténganse despiertos. Porque no saben cuándo llegará ese momento. Si supiéramos cuándo vendría el final, claro que nos prepararíamos. Jesús dijo: si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando. Esa es la verdad, no sabemos. Eclesiastés dice: nadie sabe lo que vendrá, ¿y quién le dirá a alguien lo que pasará después de él? Si conociéramos todos los detalles del futuro, no dependeríamos de Dios. Pero Dios ha reservado el mañana para todos los seres humanos, para que entendamos que no podemos vivir ni un solo momento sin Él. Así que estén atentos. Estén preparados. Hoy podría ser el día en que Él regrese. Hoy podría ser el día en que vayamos a su encuentro. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús dijo: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos.
Y también, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así como un enfermo no va al médico a menos que reconozca que está enfermo, nadie vendrá a Jesús a menos que reconozca que es un pecador. ¿Y quién se ve a sí mismo como un pecador? Aquellos que han recibido la gracia de Dios. Aquellos a quienes Dios ha venido a buscar. Ya sea rico o pobre, poderoso o débil, fariseo o recaudador de impuestos, si son pueblo de Dios, verán su pecado y, como Zaqueo el recaudador de impuestos, vendrán a Jesús. Jesús hablaba en parábolas. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. De hecho, no les decía nada sin emplear una parábola. Jesús contó muchas parábolas. La del sembrador. La semilla que crece. La cizaña. El buen samaritano. El amigo inoportuno. El juez injusto. El rico insensato. La oveja perdida. El hijo pródigo. Y muchas más. La parábola de la semilla. Solo aquellos a quienes les ha sido concedido entender pueden oír y comprender la palabra. El suelo no se hace bueno por sí mismo. Un buen terreno es un campo que ha sido permitido ser bueno. El enfoque de esta parábola no está en el suelo, sino en el poder de la semilla. Esa semilla es la palabra de Dios. Y para aquellos que Dios ha escogido, esa palabra tiene poder. Aunque nuestro corazón sea duro como el camino, pedregoso como la tierra llena de piedras, o sofocado como el suelo entre espinos. Dios puede darlo vuelta por completo y transformarlo. La cuestión no es qué tipo de tierra somos. En realidad, tenemos un poco de los 4 tipos de suelo. No se trata de esforzarnos por ser una buena tierra. Se trata de orar para que la palabra se haga vida dentro de nosotros. El reino de los cielos es como. Jesús dio muchas parábolas sobre el reino de los cielos. Él dijo: el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas, pero que llega a ser el mayor de los huertos. Es como la levadura que una mujer mezcló en 3 medidas de harina. Es como un tesoro escondido en un campo. Es como un mercader que busca perlas finas. Es como una red echada al lago. Jesús vino a proclamar el reino. Pero más aún, vino como el mismo reino de Dios. Jesús siguió enseñando y proclamando el reino de Dios, revelándolo a través de su ministerio de sanar a los enfermos. Había venido únicamente para salvar al pueblo de Dios. Y ahora, comenzaría poco a poco a ser rechazado por el mundo. Finalmente, caminaría hacia esa colina, la colina de la cruz. Esa historia, la historia del Hijo único de Dios, Jesucristo, que amó y salvó a su pueblo con un celo inquebrantable, incluso hasta la muerte, continúa.